Oh, buenas tardes, jóvenes. No sé, ¿Qué tal su fin de semana? ¿Descansaron con las pilas puestas para el segundo parcial, el segundo examen? Demos unos minutos más que sus compañeros se conecten. Me sorprende que seamos tan pocos. ¿Alguien sabe por qué? Bueno, jóvenes, hoy empezamos el tema número 9, nuestro penúltimo tema, el tema de mecánica de fluidos, mejor conocido como hidráulica. No, la mecánica de fluidos o la hidráulica estudia el movimiento de los fluidos, ¿no? ¿A qué llamamos fluido? A todo medio continuo. Si ustedes se acuerdan, en dinámica vimos todo lo que eran fuerzas, potencias, energías y todo de un cuerpo sólido. Ahora vamos a ver de todo lo que son los fluidos. Fluido no solo va a ser agua o aceite, ¿no? También vamos a ver un poco, considerar un poquito de gas, pero en este caso son fluidos, los fluidos van a ser más densos, ¿no? ¿Qué vendría a ser los líquidos? No es nada más que un estado de la materia más, el cual nos permite tener una sustancia con un volumen de acuerdo al recipiente que lo contiene, ¿no? Estas sustancias, sus moléculas, están en movimiento, un movimiento más suelto, el cual nos permite tener una baja resistencia al corte. ¿A qué me refiero con baja resistencia al corte? Si yo tengo una sustancia sólida, todo esto está conformado por moléculas, ¿no?
todo por moléculas. Moléculas que están bien juntas. Y si yo quiero atravesar esto con una cuña, esta fuerza que necesito para poder separar dos moléculas es bastante fuerte. ¿Qué sucede con un líquido? Y yo tengo moléculas más sueltas. Entonces, si yo aplico una fuerza para que corte, esta fuerza va a ser menor, ¿no? O sea, eso es lo que se llama una baja resistencia al corte. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Este sólido tiene una alta resistencia a la compresión, igual a este líquido. Entonces, los líquidos son incompresibles. ¿Cuándo podemos decir que una sustancia, un fluido es compresible? Cuando yo puedo reducir su volumen. En este caso son los gases, ¿no? Los gases son aquellos que podemos comprimir. Entonces, la hidráulica se va, se va a dividir en dos partes según su estudio. La estática de fluidos y la dinámica de fluidos, ¿no? Dentro de lo que era la hidráulica dijimos que estaba la hidroestática para fluidos, la neumostática, esto es para gases o aire, ¿no? Esto igual. Hidrodinámica es para fluidos, mejor dicho, líquidos, y esto es para gases, aire. Entonces, estos dos se ven en hidráulica. Dijimos, cuando es estático, va a ser cuando yo tenga fuerzas que la sumatoria de las fuerzas me tiene que dar igual a cero, y cuando sean dinámicos, las sumatorias de las fuerzas me tienen que llevar a la masa del sistema por la aceleración del sistema, ¿no? En hidroestática vamos a ver las fuerzas que se emplean en un sistema hidráulico sin ver las causas, quién las provoca, y en la dinámica sí vamos a ver la causa que provocan ese cambio de fuerzas. Uno de los principales aportes de la ciencia fue los principios de Pascal, ¿no? Y estos principios nos hablan de que la fuerza aplicada a una determinada área, a una superficie, no genera una presión, ¿no? Si yo tengo un envase cilíndrico y yo aplico una presión o una fuerza sobre la base del cilindro, voy a tener en todo el cilindro la misma presión, una presión de manera uniforme, ¿no? Aquí va esto. Yo tengo este cilindro, ya esta tapa, ¿no? Esta tapa. Esto va a ser el área o superficie, ¿no? Si a esta tapa yo le aplico un cierto peso, ¿no? Dijimos que era peso, masa por gravedad, o le aplico también una cierta fuerza que voy a tener en este punto
una presión, ¿no? Entonces, si yo aplico uniformemente este peso, voy a tener una presión uniforme en todas las partes de mi cilindro. Ese es uno de los principios de Pascal para la hidroestática, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Lo están entendiendo? Y ahora podemos ver que el principio de la hidroestática, el principio de Pascal, lo vamos a aplicar en un sistema de fuerzas hidráulicas. ¿Qué ocurre? Yo en este punto, va a ser mi punto A, y este va a ser mi punto B. ¿Sí? En estos dos puntos yo voy a tener la misma presión. La presión en A va a ser igual a la presión en B, ¿no? ¿Qué hay la presión de A? Va a ser la presión, la fuerza que me ejerce F1 sobre el área de S1. Y en este punto va a ser la fuerza de S2 sobre el área de S2. ¿No? Entonces yo puedo aplicar que si necesito levantar un objeto o vencer un objeto muy grande, ¿no? Cuyo peso sea muy grande, ¿no? Tiende a subir. La fuerza que yo necesito aplicar en una superficie menor va a ser menor para poder levantar una fuerza más, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver o pueden haber experimentado cuando alguna vez compactaron un piso, cuando alguna vez quisieron desinflar una pelota. La agarraban, tenían completamente la pelota y si se sentaban encima comenzaban a ejercer una cierta presión. ¿Y esto qué hacía? Yo tenía mi balón y ustedes se sentaban, vamos a asumir que es esto, ustedes aplicaban un cierto peso, ¿no? Todo el balón tendía a deformarse. Ahora, ¿qué pasaba si en vez de aplicar toda esta presión, ¿no? Tenían solo un palo, digamos, ¿no? Un elemento con una superficie menor y aplicaban la misma presión, o sea, la misma fuerza. Vamos a ponerle fuerza para que no lo vean como si fuera presión. Esto hacía que esta pelota se formara así, ¿no? Que se bajara más donde está aplicando la fuerza. Entonces, en este punto había más presión. ¿Por qué? Porque la fuerza que yo estoy aplicando es inversamente proporcional a la superficie. Mientras más grande sea mi superficie, menor, menor presión voy a tener. Mientras más grande sea mi fuerza, mayor presión voy a tener, ¿no? Este principio también se aplica en los vehículos, varias formas. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? ¿Están entendiendo? Sí. Entonces ya vimos que la hidroestática nos va a hablar de fuerzas en estado de equilibrio, ¿no? Las sumatorias de las fuerzas no van a tender a cero. Ahora vamos a ver el tema de la dinámica de los fluidos, ¿no? En este caso se considera
aparte de las fuerzas que estoy aplicando en mi fluido, las propiedades del mismo fluido o la sustancia de trabajo. Van a encontrar en algunos temas que son sustancias de trabajo. Cuando en la hidroestática, yo aplicaba una fuerza al fluido y este fluido reaccionaba con la misma fuerza que yo estaba aplicando. Ahora, en la hidrodinámica, el fluido en sí me va a generar una fuerza diferente. Entonces, podemos ver aquí la presión hidroestática. La presión hidroestática dijimos que en un envase cilíndrico, si yo tenía una tapa y le aplicaba una cierta fuerza, iba a ser la presión, iba a ser la fuerza sobre esa superficie. Pero ahora, en este caso, vamos a tener un envase cilíndrico con unas, o sea, sin tapa, en este caso, ¿no? Sin tapa. No va a existir, no existe una presión. No hay una fuerza externa en este cilindro. Entonces, ¿qué ocurre? Toda este, todo este líquido me está generando un peso, ¿no? Me genera un peso. Pero ¿qué pasa si yo tomo una porción de líquido, ¿no? Vamos a hacer hasta acá. Si yo tomo una porción de líquido, estoy considerando solo esta porción. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Una porción, un X, de todo el peso del líquido sobre la misma superficie. Entonces voy a tener una X. En este caso lo vamos a llamar peso como W sobre la superficie. Entonces voy a tener una porción de la presión, ¿no? ¿Qué porción va a ser esta? Va a ser la siguiente. La densidad que tiene, el peso específico que tiene mi cuerpo de agua, cuerpo de líquido, por la gravedad, ¿no? Porque esto dijimos que era masa por gravedad, por la altura que tiene el fluido. Entonces, si yo tengo otra porción, en esta superficie, en esta porción de agua, no voy a comparar. No que la presión de A a B va a ser la diferencia de alturas. ¿Queda claro aquí? O sea que yo en este punto, por toda esta columna de agua, tengo una presión B. Y yo en este otro punto, por toda esta columna de agua que tengo aquí encima, tengo una presión en A. Si yo lo puedo dibujar, más o menos cómo sería el comportamiento de las presiones, acá serían de esta forma, ¿no? Vamos a hacer más chiquito, más grande, más grande, más grande, más grande y más grande, ¿no? A medida que voy bajando más, la presión va aumentando por efecto de la masa de agua que tengo y la gravedad. Entonces, este es el principio que se va a aplicar en hidrodinámica, mientras que en hidroestática las presiones en todo
en todo, en cualquier punto, ¿no? Cualquier punto que tenga el mismo nivel, iban a ser igual. Ahora el envase es abierto y va a cambiar sus presiones por estar confinado, digamos, ¿no? A diferentes alturas. Hablemos sobre una de las propiedades de los fluidos o de la sustancia de trabajo. Viene a ser la viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? Es la resistencia que tienen los fluidos al corte. Es la resistencia que tiene un fluido al desplazarse, ¿no? Es la resistencia que tiene un fluido a escurrirse. Yo tengo un plano inclinado donde tengo una gota de agua, ¿no? O una sustancia. Y este va a tender a escurrirse, a seguir su dirección hacia abajo por efecto de la gravedad. Mientras tenga mayor viscosidad, más lento va a ser este escurrimiento, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Si mi fluido está contenido dentro de una tubería, aquí existe una rugosidad de la tubería, el cual hace que el movimiento dentro de la tubería sea menor que si fuera liso, ¿no? Esta viscosidad hace que la sustancia se pegue a las paredes de un fluido. Entonces, si yo tengo un fluido muy viscoso, voy a tener una gran facilidad que en las paredes se pegue la sustancia y en el centro de la tubería la velocidad sea mayor. Si esto es una tubería, mi fluido se va a mover de esta forma, ¿no? Una forma exagerada, donde aquí va a ser B1 y aquí va a ser B2, donde B2 es mayor que la velocidad media. Entonces, eso es lo que vendría a ser viscosidad. La resistencia que tiene un fluido al deslizarse, ¿no? A resbalar, a escurrirse. Ahora, ¿qué viene a ser densidad? Es la propiedad que tiene una sustancia en relación a su cantidad de masa sobre su volumen, ¿no? Yo tengo un recipiente que tiene un volumen y toda esta cantidad de materia tiene una masa, ¿no? Entonces ya sabemos que la densidad es masa sobre el volumen de la sustancia. Y la viscosidad es la resistencia al deslizamiento. ¿Cuál es más viscoso? ¿El agua o el aceite? ¿Cuál es, El cuál es, aceite. cuál es más denso? ¿El agua o el aceite? ¿Cuál tiene más densidad? ¿El agua o el aceite? El agua tiene una mayor densidad que el aceite, ¿no? Si ustedes alguna vez pueden comparar un aceite muy denso
Esa no es la punta E. Va a tener que, ustedes ese mismo aceite lo van a meter en un recipiente que por lo general tenían agua. Si lo llenan el mismo volumen, van a ver que va a pesar menos, ¿no? Va a tener un peso menos. Entonces, para que no se confundan, la densidad del agua la consideramos 1 gramo sobre centímetro cúbico o 1 kilogramo sobre litro. Se viene a ser la densidad, ¿no? Y la viscosidad, vamos a hablar de viscosidad relativa, ya que consideramos que la viscosidad como uno es la viscosidad del agua, ¿no? La viscosidad del H2O. Entonces se tiene que la viscosidad del agua va a ser 1 y a medida que sea más viscoso, va bajando, ¿no? Si no estoy mal, la viscosidad de la miel es 0,4, ¿no? La miel es bastante viscosa, entonces se pega mucho a las paredes de los recipientes, es muy difícil que chorree. Entonces no vayan a confundir cuando hablen de viscosidades y densidades. Cuando alguien le dice, no, es más espeso, ¿no? Mira, esa sustancia es más espesa, ¿a qué se hace referencia? ¿Alguna vez han preguntado? Mira, este champú es más espeso. Este líquido para lavar plato es más espeso. Comúnmente escuchamos esa terminología, ¿no? Y eso están en referencia de la viscosidad. Está mal dicho, que un jabón es más espeso que otro, pero hacen referencia a su viscosidad. Entonces, para diferenciar los tipos de sustancias o de tipo de líquidos, podemos encontrar los líquidos invisibles. ¿Cuáles son estos líquidos? Son aquellos que por tener una viscosidad diferente, una densidad diferente, no se mezclan entre sí, ¿no? Ahí vemos el caso del agua y el aceite. Tiene viscosidades diferentes, tienen densidades diferentes, entonces no se mezclan. ¿Qué ocurre? Que la sustancia que tiene mayor densidad se va para abajo que la menor densidad. Hagamos un caso muy sencillo. Yo tengo un recipiente con dos sustancias, agua y aceite, ¿no? Este es aceite. Yo sé que la densidad del agua es un kilogramo por litro. Vamos a suponer que la densidad del aceite va a ser de 0,5 kilogramos sobre litro, ¿no? Si yo tengo 1 kilogramo de aceite y 1 kilogramo de agua, va a ocurrir esto, ¿no? Que el agua, por tener mayor densidad, se va a ir para abajo. Va a desplazar al aceite. Ahora, si yo tuviera el caso contrario, que fuera 1 kilogramo de agua
y 3 kilogramos de aceite. En este caso, yo voy a tener mi aceite en la parte de abajo y mi líquido en la parte de arriba. Por más, por más que la densidad sea menor. ¿Por qué? Porque tengo una mayor masa. Tengo una mayor masa, tengo un mayor volumen. Entonces, la sustancia que tenga, si ustedes se dan cuenta, es aquí el doble. Entonces, tendría que tener el doble de masa para poder desplazar la misma cantidad de volumen. Aquí tengo más masa, voy a desplazar todo el volumen. Entonces, va a ocurrir esto, ¿no? Que puede ser, como vemos aquí en la gráfica, en la fotografía, este aceite, esta altura, y comparo con esta altura, puedo sacar una densidad relativa, ¿no? Porque yo puedo decir que dijimos que la densidad era la masa sobre el volumen. El volumen de este embudo va a ser la densidad masa sobre el área o la altura, ¿no? Todos tienen la misma área, se puede simplificar. La densidad va a quedar la masa por la altura, ¿no? Yo puedo simplificarlo así, como masa por altura, para que esto sea una densidad relativa. Entonces, si yo cambio, si yo cambio la altura, ¿no? Estas alturas, puedo encontrar cuál sería la densidad relativa de cada sustancia. Supongamos que cada sustancia estoy aplicando la misma cantidad en masa, puedo sacar cuáles son sus densidades relativas, ¿no? En este caso, mientras más abajo la densidad relativa va a ser mayor, mientras más arriba esté la sustancia, va a ser menor. ¿Qué vendría a ser el caudal? El caudal es una magnitud, el cual nos simplifica, es la variación del volumen con respecto al tiempo, ¿no? Yo tengo un volumen que transportar, volumen B, lo tengo que llevar a un lugar, ¿no? Mi punto a un lugar, punto B. Si yo tuviera que hacer esto mecánicamente, o sea, transportar un balde de un punto a otro punto, va a ser qué volumen estoy llevando, en qué tiempo ha transcurrido, ¿no? Eso va a ser mi caudal. Ahora, ¿cuál es la ventaja de tener un sistema hidráulico? Que este volumen ya no lo voy a cargar netamente, sino lo voy a transportar a través de tuberías, ¿no? Esa es la ventaja de los líquidos. Como tiene una baja resistencia al corte, puedo deformar. No tienen un volumen propio, puedo deformarlos. Puedo colocar tuberías rectas
tuberías con curvas, dividir el volumen que estoy transportando del punto A al punto B. Entonces yo quiero saber cuál va a ser el caudal que estoy transportando, va a ser la velocidad que tiene mi fluido, el volumen que tengo que transportar en este tiempo. Está dando que es el volumen, el caudal, el volumen sobre el tiempo. El caudal en una tubería es la velocidad que tiene el fluido por el área, o el área de mi tubería, ¿no? Entonces, si yo quiero encontrar la velocidad que tiene un, un fluido, un agujero en un turril, no es nada más que la raíz de 2 sobre H. Esto viene así. Si yo tengo un tanque elevado, en el cual se hace una perforación, yo necesito saber la velocidad con la que va a salir mi líquido, ¿no? Este es el nivel del agua, entonces yo tengo que saber esta altura, porque yo sabía que la presión era la densidad del agua por G por H. Yo puedo tener la presión en este punto, ¿no? Entonces yo tengo en este punto esta presión, tengo esta altura, yo puedo encontrar la velocidad que va a salir mi chorro de agua, es nada más. Y así puedo encontrar el caudal también de este chorro de agua, ¿no? Yo tengo que vaciar mi tanque, necesito saber qué tanto caudal está saliendo y va a depender del diámetro de mi tubería. Tengo que llevar este volumen de agua a otro punto, a otro contenedor, va a depender del diámetro de mi tubería. Entonces, eso es lo que vendría a ser el caudal. Es el cambio de volumen con respecto al tiempo. Y el peso específico no es nada más que la diferencia entre el peso de una sustancia y su volumen, ¿no? El, como le decía, para identificar los fluidos que son invisibles, tenemos que identificar las densidades. Entonces, podemos relacionar el peso específico con la densidad. ¿Y qué va a ser? Va a ser la densidad por efecto de la gravedad, ¿no? Este resultado. Esta es la relación que existe entre peso específico y densidad. Dijimos que la densidad era la masa sobre el volumen. El peso específico es esto es peso, masa por gravedad sobre el volumen, ¿no? Entonces hace una comparación de la masa del peso específico y la densidad. Dijimos que el peso era la masa por la gravedad sobre el volumen y la densidad era la masa sobre el volumen.
Entonces, quedando como consecuencia esta operación. El peso específico viene a ser la gravedad por la densidad. Terminando con esto. Yo puedo obtener que si tengo un sistema hidráulico, puedo encontrar la energía de mi sistema hidráulico. Yo tengo un tanque elevado en este punto y tengo que llevar a este otro punto, donde yo tengo esta altura H. ¿Esto qué va a ser? La velocidad del líquido en la tubería. Esto era la densidad del líquido y esto va a ser la presión en la tubería. Dijimos que la energía iba a ser la sumatoria de energías. En este caso, energía hidráulica va a ser la energía cinética hidráulica más la energía potencial hidráulica, ¿no? ¿Cuál es esta? Esta es energía cinética hidráulica. Esto es energía potencial hidráulica, ¿no? Y esta es una energía potencial debido al cambio de altura, ¿no? Dijimos que cuando un elemento, una partícula está a una diferente altura, iba a tener una energía potencial. Pero este sería su energía potencial de la sustancia y esto por el debido desnivel. Entonces, así pueden encontrar, por ejemplo, nos pidan encontrar la potencia del motor. Yo sé que tengo que cumplir con esta energía. La potencia era el cambio de trabajo sobre el tiempo, o puede decir el cambio de energía sobre el tiempo. Entonces encuentro la energía que tiene mi sistema hidráulico o encontrar la potencia que necesita mi motor. Entonces, esta es una de las aplicaciones de la energía hidráulica. O en el caso contrario, que yo tenga una represa, donde en este punto tengo una turbina eléctrica, yo quiero saber la potencia que va a tener mi turbina, ¿no? ¿De qué va a depender la potencia de mi turbina? De esta altura. Esta H, ¿no? Con esta altura yo puedo saber cuál va a ser la energía que va a acumular
mi represa, en este caso no hay velocidad, y esta altura va a ser h. Entonces yo voy a tener la energía cinética hidráulica en este punto, y puedo sacar con la energía cinética hidráulica la potencia de la turbina, que va a ser la energía cinética hidráulica sobre el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo funciona? Entonces, así sería nuestro cálculo de una turbina para un sistema hidráulico, ¿no? Una, para una represa, una bomba para un sistema hidráulico. Viendo eso, también tenemos que ver el tema de la fuerza de empuje. ¿Cuál va a ser la fuerza de empuje? Cuando yo tengo un cuerpo sólido, lo quiero sumergir, yo tengo mi líquido, vamos a hacer así. Yo tengo mi líquido y meto un cuerpo sólido tridimensional que va a ocurrir. Este líquido cambia de nivel, ¿no? Existe este delta de H. Este delta de H de aquí va a ser proporcional al todo el líquido que desplazó mi cuerpo, ¿no? Este cuerpo sólido se hundió este volumen, o este volumen, entonces este volumen que desplaza va a ser el que aumenta aquí mi delta de H. Eso vendría a ser la fuerza de empuje. La fuerza de empuje va a ser la reacción que ocurre por efecto del líquido. El líquido ejerce una fuerza, ya que este cuerpo me está ejerciendo una fuerza en este sentido, producido por su peso. Si ustedes alguna vez han querido sumergir alguna pelota, van a ver que ustedes tienen que empujar, tienen que aplicarle fuerza para poder sumergirla. ¿Qué ocurre si ustedes la van sumergiendo? Mientras más profundo, todo el volumen que ocupaba mi pelota es lo que va a levantar el agua, ¿no? Entonces va a depender el volumen, este es el volumen desplazado y la densidad de la sustancia. Mientras una sustancia tenga mayor densidad, mayor va a ser su fuerza de empuje. Más complicado es sumergirlo en una sustancia que tenga mayor densidad. Entonces, si el cuerpo que yo voy a colocar en el agua tiene menor densidad, va a tender a flotar. Si el cuerpo tiene mayor densidad, va a tender a hundirse. ¿Quedó claro este tema del empuje? De la fuerza de empuje. Sí, Entonces, continuando con el tema en hidráulica, vamos a ver lo que es el tema de la presión atmosférica, ¿no?
uno de los términos que se ve muy común. Para eso vamos a ver que la atmósfera es una masa gaseosa que rodea nuestro planeta, ¿no? En sí viene a ser una parte más de todo lo que viene a ser el planeta Tierra. Esta masa gaseosa está generalmente es aire, ¿no? Cuyo 75% de esa masa de aire que rodea toda la Tierra está en los primeros 10 kilómetros. Aquí podemos ver las diferentes capas de la atmósfera, pero lo importante que ustedes vean en este punto es lo siguiente. Yo tengo la atmósfera es todo lo que cubre alrededor de la Tierra. Entonces, si yo secciono un pedazo, hago una columna, vamos a ver si puedo rayar con algo más recto. ¿Qué ocurre? En este espacio yo tengo hartas moléculas de aire. Cada vez más arriba tengo menos moléculas de aire. Más arriba, menos moléculas de aire. Entonces, todo esto me está generando un peso. Todo este aire me genera un peso. Dijimos que la presión va a ser este peso. Esto lo vamos a llamar W. El W del aire sobre esta superficie, ¿no? S1. Entonces me dice que mientras más abajo esté, tengo mayor peso. ¿Por qué? Porque tengo más aire sobre mí. Mientras más arriba esté, menos aire tengo. Al tener menos aire, voy a tener menos oxígeno. Entonces, esta presión es la conocida como la presión atmosférica, ¿no? Si lo vemos que a nivel del mar, que dijimos que era cuando yo tenía esta condición, 0 metros sobre el nivel del mar y 20 grados. Esta condición, ¿cómo la habíamos llamado? Una condición ISO. Por los que tuvieron las primeras clases, en las condiciones ISO. Entonces yo, a estar al mismo nivel del mar, yo tengo una presión atmosférica de una atmósfera o 760 milímetros de mercurio o un bar, ¿no? A medida que más arriba estoy, menos cantidad de aire, menos masa de aire tengo sobre la misma superficie, menos oxígeno tengo. Entonces yo puedo decir que la presión va a relacionar la densidad, en este caso la densidad del aire, por la gravedad o la altura que yo tenga sobre el nivel del mar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Santa Cruz tenemos una altura, la altura en Santa Cruz, de 400 metros sobre el nivel del mar, y la altura en La Paz es de 3.600
metros sobre el nivel del mar. Este cambio de altura lo voy reemplazando en mi fórmula y puedo encontrar que la presión atmosférica es de 1000, ¿cómo que se llama? 1007 milibares y la presión en La Paz es de 495 milibares. Si ustedes se dan cuenta de las proporciones de esto, mida más o menos 0,5 y algo, ¿no? A ver, divida 1007 entre 495, 495 de 1007, 0,49, 0,49. O sea que tenemos la mitad del oxígeno para poder respirar. En La Paz tenemos la mitad del oxígeno en el aire. Mientras más arriba esté, menos oxígeno. ¿Y qué nos significa? Menos posibilidad de respirar. Es de aquí de por qué cuesta tanto respirar en la ciudad de La Paz. Porque la presión atmosférica es menor. ¿Está entendido esto de las presiones atmosféricas? Porque hasta aquí quedaría nuestro tema de hidráulica. Aquí tenemos una tabla de conversiones de bares, atmósferas, de bares a pascales, ¿no? Entonces, lo importante, lo más rescatable para el tema de su examen es que ustedes sepan esto, ¿no? Que un sistema está equilibrado con la fuerza. Si me encuentro al mismo nivel, yo voy a tener la misma presión. Teniendo en cuenta esto, yo puedo decir que si tengo un tubo abierto, con un líquido, ¿qué presión tengo en este tubo abierto? Tengo la presión atmosférica. Este tubo abierto tiene la presión atmosférica acá. Entonces, como esto es abierto, el agua lo que va ingresando va desplazando el aire hasta qué punto, hasta llegar a que la presión atmosférica de este lado sea la misma, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que yo voy a tener esta altura H sub 1 tiene que ser a esta misma altura. H sub 2, donde H sub 1 van a ser igual a H sub 2. Un sistema abierto, los niveles del agua o el fluido que yo tengo dentro de mi tubería tienen que ser igual. ¿Para qué? Para que si yo tengo una presión en A al mismo nivel, tenga la misma presión en B. Y en este, como decir, estos dos, como están conectados,
En este punto, mi presión va a ser, perdón, O por G por H, ¿no? ¿Cuál H? Cualquiera de estas dos. Yo puedo considerar que en punto A va a ser P atmosférico más, esto va a ser delta de H1 más rho por G por el delta de H1. Entonces, esto cuando es un sistema abierto. Un sistema abierto es un sistema hidráulico, ¿no? Hidrodinámico, como en este caso. Listo, jóvenes. Eso sería todo con el tema de hidráulica. Algo que no hayan entendido, algo que les quedó sonando, que les queda faltando. ¿Tienen alguna duda? Como les ¿Qué es la decía, densidad, bro? ¿Qué es la densidad? la densidad viene a ser la cantidad de materia que yo tengo en un cierto volumen, ¿no? Yo tengo un cuerpo, supongamos que estas son sus partículas. Estas partículas me generan una masa. ¿Qué tan apretado, qué tan junto están? Me va a determinar el volumen, ¿no? Esto va a ser S por L. El volumen va a ser la superficie por la profundidad o el espesor L. ¿Qué tan apretado va a estar? ¿Qué tan apretado está toda esa masa? En cierto volumen me da la densidad. Un cuerpo que tenga el mismo volumen, pero la masa tenga menos cantidad de masa por efectos de aire, digamos, ¿no? Supongamos que aquí en medio hay aire. Esto lo vamos a llamar mm, el C2. Este es el cuerpo 1, donde la densidad de 1, y esto va a ser la densidad de 2. La densidad 1 es mayor que la densidad 2, ¿no? ¿Por qué? Porque esta sustancia, aparte, tiene espacio vacío, tiene espacio donde hay aire, o hay otra sustancia que es mucho más liviana, pero me está ocupando cierto espacio, me está ocupando cierto volumen. Entonces, la densidad va a ser la cantidad de masa que yo tengo dividida el volumen que ocupa. Ahora sí quedó claro en la densidad. Sí, muchas gracias. Y el tema de viscosidad no se les complica. ¿Saben cuándo es una sustancia más viscosa que otra? Si yo tengo un plano inclinado, yo tengo una gota. Esta gota va a tender
a agarrarse de la superficie y se va a comenzar a estirar. Esta tiene partículas, por así decirlo, tiene este encadenado y cuando se desliza comienza a desplazarse. Entonces la resistencia que tiene esta sustancia, ¿no? De agarrarse entre sí, a eso lo vamos a llamar viscosidad. Si su resistencia es baja, pues se le facilita escurrirse, tiene una viscosidad baja. Mientras más baja sea la viscosidad, más fácil va a ser su movimiento dentro de una tubería. Menos fuerza tengo que aplicar para poder moverla. Esa es la viscosidad. Eso sería todo, jóvenes. Como le digo, el tema de hidráulica son más que todo conceptos lo que vamos a ver. Los conceptos principales son viscosidad, densidad, cuando son líquidos inmiscibles, o sea que no se pueden mezclar. La presión estática, que viene a ser la fuerza sobre la superficie que estoy aplicando. En el caso de la presión hidroestática, es cuando yo tengo un envase abierto y necesito encontrar dentro de mi fluido las presiones a diferente altura. El caudal, que viene a ser la variación del volumen, o sea, cuánto volumen puedo desplazar, en qué tiempo. Si tenemos un caudal dentro de una tubería, va a ser la velocidad de fluido dentro de la tubería por la sección de mi tubería, ¿no? Esto vendría a ser esto viene a ser A. A viene a ser pi por D al cuadrado sobre 2. Sobre 4. ¿No? Sobre 4. Y B la velocidad del fluido. Esto nos da un caudal. Cuando es un orificio en un contenedor, yo saco que esta es la altura H. La altura que está mi orificio, yo puedo obtener la velocidad de salida, digamos, ¿no? La velocidad que está saliendo mi fluido. Sabiendo que hay un orificio, tengo que saber cuál es el diámetro del orificio para saber cuál es la superficie que tiene mi orificio y así puedo encontrar el caudal. La relación entre densidad y peso específico y lo que era la fuerza de empuje, que vendría a ser la fuerza que ejerce mi sustancia, el líquido, al sostener un peso, ¿no? O al sostener un cuerpo. ¿Qué va a ser? Va a ser la relación del peso específico por el volumen que desplaza. ¿Listo, jóvenes? ¿Está claro? Si no hay más preguntas,
¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Algún comentario sobre este tema? Si no es así, hasta aquí estaría nuestra clase de hoy. ¿Estamos? ¿Vamos bien? ¿Fue claro? El día de mañana hacemos los ejercicios y vemos su banco de preguntas y van a ver que las preguntas son más que todo conceptuales. No hay nada más complejo. Bueno, jóvenes, que tengan buena tarde. Nos vemos el día de mañana.